Hola amigos de Latin Spot, Juan Manuel Gaitán, CCO de Ogilvy, República Dominicana. Un gusto estar con ustedes. Bueno, es mi primera vez como jurado de mesa y la primera vez en la historia dominicana que hay un jurado de mesa. Entonces creo que fue para el país algo muy importante y obviamente personalmente para mí fue increíble. Yo creo que lo primero que toca destacar acá fue la integración en el equipo de las personas del jurado. Desde el liderazgo del presidente de Joaquín, de verdad creó una atmósfera donde todos podíamos dar nuestra opinión, donde habían discusiones pero muy humanas y siempre tirando a que la idea y la mejor idea fueran las que fueran destacadas. Entonces, de verdad, gente increíble, muy humana y se creó una atmósfera donde me sentí muy tranquilo. Bueno, hubo una discusión ahí muy buena. Direct es una de las categorías y en el primera reunión que tuvimos lo hablábamos más antiguos que hay y también la más larga. Como que se crea la discusión, bueno, ¿en Direct entra todo o no? ¿Qué es Direct? Entonces nada, yo creo que unos puntos interesantísimos que lo hablábamos con Joaquín y el jurado. La idea de Direct tiene que tener una respuesta a un target específico. Es esas ideas que te empujan a dar una respuesta y un resultado que puede ser un call to action, una intuición que te dio para que la gente responda. Entonces, esa capacidad de responder y de crear esa capacidad de respuesta es lo que tiene la idea. Estuvo muy interesante cuando finalizamos, creo que todos celebramos mucho y a través de Juaco también, porque van a ver una lista de ganadores donde quedamos muy contentos. En directo había muchas ideas, varias ideas buenas y lo que quedó, duramos mucho tiempo, pero estamos muy tranquilos. Hablando de las ideas que ganaron, bueno, y ya hablando de Latin Spot, creo que tenemos que estar muy orgullosos todos los latinos porque gana una idea latina, con el ADN latino. Y eso fue súper interesante, les cuento un poco anécdotas dentro del room. Eh, en ese momento quedan dos ideas, una idea que es Ua Ua Bombón, que es latina, es creada en Puerto Rico, y la otra, que van a verla también muy interesante, que era Impossible Mission. Entonces, estas dos ideas fue interesante porque cuando votamos en la primera vuelta quedaron empatadas y iban muy cercanas y habían jurados, obviamente, de todo el mundo con diferentes perspectivas. Pero lo interesante de esto y que se puso sobre la mesa al final es, las dos son ideas grandísimas, son ideas que tienen un craft muy importante y que tienen la esencia del direct. Pero ¿qué pasó? Y fue súper interesante. Pusimos sobre la mesa, ok, una idea es el estilo de América, grandes presupuestos, con una estrategia detrás muy fuerte, con ese recorrido y esa escalabilidad que pueden alcanzar. Y la otra era la idea perfecta que nos representa la creatividad latina para nosotros. Menos presupuesto, más recursividad, cómo usabas ese momento y cómo le ganabas a los grandes. Porque la idea que gana el Grand Prix, que es Wow Wow Bombón, gana el Market Disruption y era cómo nuestra creatividad latina con menos recursos puede llegar a ser algo muy grande. Entonces, una viva representación de nuestra creatividad latina. Súper contento por eso. Habían muchos trabajos interesantes y muchos trabajos que vimos, PR también y social, y habían trabajos que iban saltando de categorías. Ahí creo que es la importancia de entender la categoría y entender la subcategoría donde gana. Pero habían muchos, y van a haber muchos trabajos interesantes. Destacar, Oros, estaba Lime Guys de Corona, entonces por el directo que tenía, por la escala pequeña, por encontrar un nuevo directo en retail, fue súper interesante. Hubo una idea que tuvo una discusión, pero estuvo bien interesante y fue Everybody, que es la idea del karaoke en el Super Bowl. Aquí es bien interesante porque nosotros lo hablábamos un poco como si fuera la idea que nadie esperaba y una idea que te marca como una nueva forma de ver
direct y fue súper interesante la discusión. Eh, una compañera de grupo dijo algo que me pareció súper interesante. Dijo, bueno, miremos cómo la idea, pues ustedes saben, fue una idea en el Super Bowl donde simplemente ponen un karaoke y dijo, esta idea no tiene un call to action tradicional, no tiene un código que tú puedas generar la respuesta, no tiene algo que te manda a una página, es una respuesta emocional. Tú ves el comercial, es un karaoke y todo el mundo lo quiere cantar. Ese es el direct, esa es la respuesta y es la respuesta rápida o una audiencia específica. Ves el karaoke y te invita a cantar. Entonces fue una idea muy controversial y muy interesante para ver qué otras formas de directo pueden existir o podemos encontrar como creativos. Entonces estuvo muy interesante, ideas como KitKat, como Resize the Price también, de Colombia para Águila, muchas ideas de fútbol por la temporada, entonces tener eso estaba muy interesante. Y la última idea también que destaco de Latina, eh, la idea para Mercado Libre, bueno, dos ideas, la de las código de barras que gana en Outdoor, pero hay una específica muy interesante de Mercado Libre también, y era como las barras o los cantos, todos somos latinos y personalmente a mí que me encanta el fútbol, sabemos cuando toda esa emoción genera las barras y lo que vas diciendo y como una palabra del canto automáticamente se cogían los billboards y hacía un direct y te la presentaba en el billboard del estadio. Volvemos a direct como un insight muy poderoso, una audiencia específica, cómo tienes ese comportamiento, ese human behavior y cómo en un direct lo conviertes en un real time para que la gente responda. Entonces fueron ideas que de verdad estuvieron muy, muy interesantes. Y por último, y creo que todos, Oreo Cokes. Una idea que lo dije un poco para que entendieran el contexto, pero como Oreo Cokes, el direct era el storytelling, de contaba y proponía a la gente pensar, ¿las vacas existen o no existen? ¿Son reales o no? Y ahí vuelvo y aprovecho este medio porque estamos hablando de nuestra creatividad latina y un poco para explicar y o entender el contexto a todos nuestros amigos jurados de otros países que no están en latina, hablé un poquito del realismo mágico, que obviamente empezó en Colombia, pero es casi un ADN latino de nosotros, y cómo ese realismo mágico también era un ADN de esta idea, porque el realismo mágico propone eso. Solo es algo que puede pasar en Latinoamérica y es algo que de verdad existe o no, existían las vacas o no, y eso generó un storytelling potente que después generó muchas piezas en direct de ver el comercial que tenían, el documental, después ver el producto hecho, y algo que se destacó también, eh, esta idea, y era cómo ese producto tenía un direct porque creabas específica leche por cada vaca. Entonces era como si tuvieras una direct personalizado donde tú podías probar en ese mundo del realismo mágico la leche de esta o de la otra. Entonces también fue súper interesante. Creo que son esas ideas que me parecieron y a todo el grupo le parecieron muy interesantes.